Como segunda ponencia tenemos a don Calixto Herrera Rodríguez, licenciado en psicopedagogía, coordinador del área de salud y estilo de vida saludable. Ha desempeñado buena parte de su carrera profesional en comisión de servicio en la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad Educativa, también en la Agencia Canaria Universitaria y Evaluación Educativa. Los centros educativos lo conocen fundamentalmente por su labor al frente del proyecto Orugas y Mariposas de Colores en los pupitres de nuestras escuelas, ya que siempre les ha asistido en momentos en los que el alumnado ha necesitado de apoyo emocional para superar situaciones adversas. El proyecto consiste en trabajar la didáctica de la muerte y el duelo en la escuela con acompañamiento educativo en situaciones de pérdida, facilitando un espacio y un tiempo para la expresión de los sentimientos y emociones. A nadie se le esconde que la enorme tragedia acontecida en esta isla con la erupción del volcán, nuestro alumnado no solo ha sufrido la pérdida de sus colegios o la imposibilidad de asistir a ellos. Es en este contexto donde el proyecto Orugas y Mariposas asume su papel para ayudar a este alumnado, profesorado y familias con acompañamiento, resiliencia y empatía para superar esos difíciles momentos. Tuve la oportunidad de conocer más cerca a Calixto durante el curso 2015-2016, en el que trabajamos juntos y pude apreciar su calidad humana y sensibilidad. Como colofón a su trayectoria, en el año actual se le ha otorgado la distinción Viera y Clavijo en el ámbito de la educación no universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sin más, les dejo con él y la segunda ponencia de este congreso, cuyo título es Claves educativas y psicopedagógicas para transitar por escenarios de pérdida, adversidad, muerte y dolor, y para fortalecer un afrontamiento resiliente en las comunidades educativas de Canarias. Muchas gracias, Cristina. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la Asociación Inspectores de Canarias la invitación para compartir con ustedes una serie de claves, tal como pone aquí el título, que tienen que ver con una comunidad educativa relacionada en una situación de adversidad. Lo que quería compartir con ustedes era una invitación, sobre todo, a visitar la realidad de un centro en una situación de adversidad. Una situación, sobre todo, poniéndonos en lo que es una comunidad educativa. Antes, Esther planteó una serie de contenidos relacionados con la educación emocional, habló de algo importante que es la sociedad buca o la sociedad vica, esa sociedad que se está dibujando y que está determinando muchos de los renglones que se escriben en los centros educativos. Lo que yo voy a compartir, de verdad que traigo la voz de mucha gente que ya no está en el camino, que nos han, a lo largo de todos estos años, pues nos han acompañado, niños, niñas. De hecho, hoy hay una inspectora aquí de la zona de Arucas que tuvimos ahí un volcán emocional durísimo con la muerte de un niño este año, no hace mucho. Por tanto, yo quería situarlo y sobre todo pensando en que ustedes son referentes fundamentales en un escenario de adversidad. Cuando la adversidad que se nos puede presentar con muchos rostros en un centro educativo golpea, viene la desorganización, y el que la comunidad educativa en esos momentos tenga referentes que desde la serenidad, el saber estar, pueden ser un antes y un después. Una idea fundamental que quería compartir con ustedes es, ante este tipo de situaciones traumáticas, una comunidad educativa, un centro educativo, primaria, secundaria, el que sea, se puede convertir bien en un escenario de seguridad para conectar con un desarrollo resiliente o, por el contrario, en un escenario caótico. Ahora veremos los peligros que puede ayudarnos a apuntalar y vamos a nombrar varias cosas que muchas veces hay miedo a nombrar. Nos estamos encontrando con realidades que han estado no nombradas, como con la idea de que lo que no se nombra no existe.
Vamos a hablar de suicidio, vamos a hablar de autolesiones, vamos a hablar de depresión, de situaciones que se están sentando todos los días en nuestras aulas. Y luego, con esta mirada que vamos a aterrizar, vamos a articular la mirada en el aula, pero también una mirada estratégica. Pues desde ahí, vamos compañeros, una primera reflexión que quería compartir, y lo recordamos muchas veces también con el profesorado, siempre las escuelas están en constante diálogo con el alma del mundo. Nosotros se nos están presentando constantemente acontecimientos que son como ventanas a través de las cuales el mundo se va revelando sin cesar. Una de esas ventanas es el fallecimiento de un alumno, se nos presenta la muerte de muchas maneras. Una ventana grande que hemos tenido este año durísima ha sido el volcán aquí en La Palma, pero seguimos teniendo muchas ventanas abiertas y la vida se está acumulando y las oportunidades de aprendizaje se están acumulando. Y seríamos muy afortunados si escucháramos lo que está pasando. Porque ahora mismo, esta era otra idea que quería compartir, perderíamos una oportunidad de oro, pensando que como ya el volcán dejó, ya no echa lava, cuando los acontecimientos traumáticos han cesado, ya la tarea es volver a la realidad. Y no podemos permitirnos el lujo, nosotros como comunidad educativa, como escuela pública, enseñanza pública, olvidar lo que esta realidad nos ha entregado. Si no incorporamos en nuestro bagaje experiencial, como inspectores, como inspectoras, como profesorado, madres, padres, lo que hemos vivido y en qué se ha convertido, vamos a perder una oportunidad de oro. Ahora vamos a ir mirando. Acuérdense, tenemos las escuelas abiertas con ventanas a través de las cuales ese mundo VICA que decía antes Esther, o el mundo Bani, que les digo, ahora utilizando un poquito la cuestión crítica, recuerden que en el ámbito de la educación emocional también hay que mirarlo con lupa y hay que tener el sentido crítico, no todo vale. Yo necesito la educación emocional, pero también necesito el pensamiento crítico. Y que sepan que ese mundo VICA o BUCA o el BANI viene del ámbito militar, viene de otros escenarios que van analizando la realidad. Y conviene que nosotros desde el ámbito de la educación tengamos en cuenta también esa perspectiva crítica. Seguimos adelante, esta es la idea que queríamos. Queremos proyectar ante este tipo de situaciones una mirada estratégica, una mirada no solamente emocional, esto insisto con esto, una mirada estratégica en la que utilicemos nosotros como comunidad educativa, utilicemos lo que son los planteamientos de la educación emocional para más cosas. Pero yo también insisto con esto, necesitamos el pensamiento crítico. No todo se puede transformar desde mi referente, desde mis emociones. Hay realidades que yo tengo que transformar y hablamos de una lectura política del mundo. Aquí hablamos de Paulo Freire, que hablaba de bien la pedagogía de la esperanza, pero también la pedagogía de la indignación. Yo me tengo que indignar, tengo que movilizar a veces muchas cosas para transformar una realidad que a veces nos venden como que es la única que hay, con un sentimiento fatalista. Seguimos adelante, compañeras, y esta es la mirada comprensiva que tenemos que tener en las escuelas. En La Palma vinimos distintos, vinimos distintos desde la época del confinamiento. Cuando estuvimos confinados, la cuarentena todavía nos sigue acompañando, pero veníamos con heridas diferentes y veníamos además comprobando que la textura del aula ha cambiado, los centros han cambiado, hemos cambiado nosotros, no hemos tenido tiempo todavía de reflexionar e incorporar en qué he cambiado, en qué hemos cambiado como comunidad educativa. Y corremos el peligro de que si no hacemos detenciones en el camino, y por esto de verdad que el encuentro de ustedes como inspectores e inspectoras es maravilloso, significa detenernos un momentito en el camino, podemos olvidar esto que nos dice Boris Cyrulnik, el tema de generar una herida. Cuando los heridos vienen, y esos heridos tienen múltiples rostros en forma de niños, profesorado, familia, esa herida que ya traen ese desgarro por haber perdido mi casa, por haber perdido seres queridos durante el confinamiento que no pude despedir y no pude cerrar el duelo,
Cuando yo regreso a la comunidad educativa, a la escuela, y lo que recibo es una mirada miope o una mirada distante hacia el dolor que yo traigo, lo que antes era un desgarro, lo que antes era dolor, se convierte en trauma. Y por tanto, necesitamos desde como punto de partida que para poder ayudar a las comunidades educativas en situaciones de adversidad, tenemos que revisar críticamente nuestra mirada. Y cuando analizamos la mirada desde una posición humilde de reflexionar qué habita en mí, como agente educativo, como inspector, inspectora, profesor, profesora, puedo descubrir mitos, puedo descubrir ideas distorsionadas. Por ejemplo, ahora cuando antes hubo un inspector que preguntaba con el tema de lo del suicidio y verán que es una realidad que se sienta todos los días con nosotros, la estamos contando. Les cuento el lunes de esta semana, una alumna de 14 años en un centro de Tenerife, cuando estaba escuchándola, pues agachó la cabeza encima de la mesa y me preguntaba, niña de 14 años, ¿qué hacía yo para querer vivir? Una pregunta que estaría ella sondeando, ¿verdad? Lo dejo caer para que vean el malestar que hay. Y si no, nosotros no proyectamos esa mirada, lo perdemos esa chica o ese chico que tenemos. Adelante, compañera, gracias. Miren, aquí nada más que lo comento por arriba. Fíjense, esa cuerda de la vida, que la hemos puesto ahí, hemos intentado recoger cómo en poquito tiempo la vida nos ha cambiado para siempre. Esa cita de Joan Didion, la vida te cambia deprisa, la vida cambia en un instante, te sientas a cenar y la vida que conocías se acaba. Lo hemos comprobado, lo hemos vivido y se sigue viviendo todavía. No están cerradas las heridas. Ahí hemos tenido un incendio en el Valle de Aridane, hemos tenido la pandemia que nos sigue acompañando con la amenaza de una séptima ola, un volcán. ¿Quién iba a esperar un volcán? Aquí nadie lo esperaba. Se han roto muchos corazones, pero después ahora tenemos un escenario nuevo, un escenario que es el que los medios de comunicación están hablando constantemente, lo de la guerra de Ucrania, pero no solamente lo de la guerra de Ucrania. Eso es una piedra tirada en un estanque que está ocasionando múltiples ondas, problemas económicos, van inoculando la idea de que puede haber una hambruna, porque el verano no llega, las mercancías no llegan, todo esto está generando un clima de ansiedad y en el fondo nos vemos las escuelas, en el fondo las comunidades educativas haciendo algo que es el concepto de resiliencia, tejiendo. Yo tengo que tejer los hilos que me trae el alumnado, los hilos que me trae el profesorado de todos los colores, con esa lana emocional, cultural, psicológica, social. Yo tengo que tejer, fíjense qué desafío más grande para una comunidad educativa. Tengo que tejer resiliencia y esperanza. Y miren, con la palabra resiliencia, voy a ser también muy crítico. Estamos acostumbrados muchas veces en el discurso pedagógico a utilizar conceptos a veces lo paseamos de contenido y lo utilizamos como mantras. Parece que cuando yo invoco la palabra resiliencia se soluciona todo. Y cuando recurrimos a la voz autorizada del padre de la resiliencia, Boris Cyrulnik, descubrimos que la resiliencia no significa olvidar, no es algo que yo tengo innato en mí y que yo desarrollo y afronto todo y me olvido del sufrimiento. La resiliencia se teje entre lo que yo traigo como niño, como niña, como adolescente, pero se teje con lo que me da el entorno. Cuando el entorno falla, la capacidad de resiliencia queda truncada. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Resiliencia, estamos luchando para fortalecer esos los centros. No podemos hacerla si no funcionamos como comunidad. Eso se teje con un nosotros. Y es importante manejar bien los conceptos. Hay muchísimos conceptos que se están utilizando muy a la ligera. Por eso les decía el pensamiento crítico. Si no utilizamos el pensamiento crítico con lo que nos está llegando al aula, compramos cualquier planteamiento de educación emocional y podemos caer en un abismo que es el emotivismo. El emotivismo nos puede llevar a relativizar todo y ahí nos olvidamos del auténtico sufrimiento que estamos detectando en el aula. Seguimos, compañeros. Miren, todo eso, lo que vimos en la cuerda, conviene tener en cuenta
que tenemos que conocer el escenario. Es múltiples impactos. Y lo que estamos utilizando ahora, fíjense que no es que estemos improvisando, porque utilizamos para ayudar a una comunidad educativa en una situación de adversidad. Ya nos los han dado escenarios como puede ser lo de los atentados de Oklahoma del 95, los atentados de las Torres Gemelas, el 11M, grandes catástrofes naturales. Nos han dado en el ámbito de la salud mental lecciones importantes que se están aplicando y que vamos a tener que seguir aplicando. Buena parte de las cosas que vamos a compartir vienen de este tipo de escenario. Y conviene, por eso decimos que nosotros que hemos vivido en La Palma esta situación, tenemos que sacar lecciones importantes e incorporarlas en nuestro bagaje experiencial. Si no, plantearíamos para el año que viene los proyectos educativos, siempre repitiendo la parte introductoria, el corta-pega. Y la realidad ha cambiado. Los proyectos educativos tienen que cambiar. ¿Cómo voy a empezar yo hablando de algo que ya no existe? Entonces, estos escenarios nos están dando lecciones importantes y vamos a ver qué nos puede resultar útil para afrontarlas. Seguimos adelante, miren, para que vean cómo la vida nos cambia en un instante, y ustedes se ven con aquí estaba la compañera inspectora de la zona de Aruca, cómo en un instante nos cambia la vida de una comunidad educativa, no de una persona sola, sino de una comunidad educativa. Este año empezamos el curso antes del volcán, empezamos ahí con situaciones durísimas en muchos centros. Esta fue un suicidio de un alumno en Lanzarote. Ahí empezó con todo lo que ustedes se pueden imaginar que trae un suicidio. Seguimos adelante, tuvimos el volcán, seguimos adelante, compañera. Tuvimos aquí la muerte de Yarel, que aquí está la compañera que me transmitía, mandarles un beso enorme a la comunidad educativa. Hicieron un trabajo maravilloso, quedó patas arriba, un niño saliendo de la vida del comedor, lo arrolló un camión y lo mató. Y el reto para esa comunidad educativa era empezar al día siguiente y llegar niños que sí sabían la noticia por el barrio, pero otros que entraban en el aula y veían la silla vacía y la mesa vacía del compañero. Qué duro. Y la maestra llorando. O sea, durísimo. Son otro tipo de escenarios que nos estamos encontrando. Estos son realidades. Seguimos adelante. Y luego lo que tenemos ahí, a diario. Recuerden que la exposición de nuestra gente joven, toda esa exposición mediática, y esto lo vimos con los atentados de las Torres Gemelas, lo vimos con los atentados de París en el 2015. ¿Recuerdan cómo el sistema educativo francés quedó con el pie que ha cambiado? No sabían cómo afrontar el terrorismo dentro de lo que era en un centro educativo. Cómo afrontó el miedo, la ansiedad, y de todo eso se han sacado lecciones maravillosas que tenemos que tener incorporadas en nuestros proyectos educativos. Seguimos adelante, compañeras. Y ahora quiero invitarlos a salirnos de la aula, salirnos de la realidad, y vamos a darnos una lectura crítica, que ya hay filósofos, hay sociólogos que nos están avisando. Y no es teoría, esto no es teoría, porque esta teoría es la que marca, la que está marcando ahora mismo en los renglones que se escriben en las escuelas. Vivimos en una sociedad, como dice Byung-Chul Han, es un filósofo surcoreano que vive en Alemania, habla de la sociedad algofóbica, sociedad que tiene miedo a todo lo que signifique lo desagradable, el dolor, vamos a ocultarlo. Sociedad tanatológica, una sociedad líquida, la de Zygmunt Bauman, que decimos que notamos que ya no tenemos las conexiones, los apegos, los vínculos, se están desvaneciendo. Esto está determinando muchas veces el clima que tenemos en las aulas, en educación infantil, en secundaria, en bachillerato, todo. Y a veces no somos conscientes. Por eso hablaba de la necesidad de articular los planteamientos de la educación emocional, pero con la mirada crítica, lectura crítica de lo que pasa. Nada es inocente, nada es inocente. Y desde esa frase que les digo, hay que analizar para poder trabajar después la realidad del aula. Y esta es esta frase de abajo de José Luis Borges es contundente. Y les puedo decir que la estamos viendo a diario en centros de primaria, en secundaria, en Canarias. Una epidemia, nos hablan de la COVID, pero acuérdense que tenemos la pandemia de la soledad. Hay mucha soledad.
nos encontramos con chicos y chicas que cuando llevas un ratito hablando con ellos y le dices, campeón, estás solo, ¿verdad? Y se te echan a llorar. O sea que son realidades que están aquí, y la soledad es un terreno que cuando no lo trabajamos, ahí crecen otro tipo de plantas que ahora veremos, que son muy peligrosas. Seguimos adelante, compañeros. Ese es el mensaje. Nada debe doler, todo tiene que ser felicidad. Porque a veces hay planteamientos de la educación emocional que comienzan a hablar de felicidad. ¿Cómo me vas a hablar a mí de felicidad cuando yo perdí mi casa ayer? Y no sé dónde vamos a dormir, mi padre no tiene dinero para pagar un alquiler y no tenemos que comer. Y entonces, estas son realidades que les cuento. Entonces, a veces, cuando adoptamos planteamientos superficiales y sin nosotros haber reflexionado, se pueden convertir a veces en una especie de cachetón o de revictimizar a las personas que están sufriendo. El mensaje que queríamos trasladar es que ante esta realidad tenemos que mirar al sol, tenemos que mirar cara a cara al dolor y poner palabras, que a veces no se les han puesto palabras en el ámbito educativo. Hay que hablar de suicidio ahora, porque lo que está matando es el silencio. Hay que hablar de autolesiones, tenemos que hablar de depresión, porque cuando yo no hablo, yo no doy esa herramienta preventiva para decir, voy a pedir ayuda. Si yo desconozco que eso existe y desconozco las vías para yo pedir ayuda, caigo en un pozo y estamos predicando, entonces podemos estar haciendo una estética de la educación emocional y la realidad yendo por otro camino. Yo lo voy dejando caer porque no quiero que la educación emocional vaya de la otra mano, que es importante. Seguimos adelante, compañeros. Y esto, lo del emotivismo, miren, es importante porque no es que yo soy muy empático y me lanzo y soy solidario y no, espérate, porque las emociones también se manipulan y las emociones también, ustedes y esto lo sabemos ya, como existe ya planteamientos de política emocional, de consumo emocional, todo esto lo sabemos que hay. Cuando caemos en una posición emotivista en la que tú no utilizas la razón para analizar los sentimientos también, puedes caer en posiciones que no son para nada empáticas y puedes caer en posiciones en las que te olvidas del dolor que tienes delante y intentas taparlo con argumentos. Algún autor ha hablado de que, ustedes saben la máxima esa de que si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, pues consuela. Si no puedes consolar, acompaña. Pues bien, en esta sociedad algofóbica nos están avisando de que si no, se está convirtiendo en este planteamiento. Si puedes curar, cura. Y si no puedes curar, huye. Y hay muchas formas de huir. Y muchas formas de huir, a veces en los centros educativos. Una forma de huir es el hacer ver que no veo. O detecto cosas en los niños e intento a ver si se olvida e intento torear, capear esa realidad que tengo. Nos están avisando, también lo dejo caer para que también en la retina, en esa mirada estratégica, incorporemos también este planteamiento crítico. Seguimos adelante, compañeras. Y miren, y esto es el escenario. Quien ha cogido ahora mismo la reina del escenario, la protagonista del escenario, es la pérdida. Y esa pérdida que tenemos ahora en los centros educativos se convierte en una pérdida de múltiples rostros. A veces pérdidas tangibles. He perdido mi casa, el sustento, el trabajo de mi padre, he perdido a mi abuelo, a mi abuela, he perdido cosas tangibles. Pero también hay otro tipo de pérdidas que se nos están dando y que están pero golpeando de una manera brutal a chicos y chicas, que es, por ejemplo, perder proyectos de vida, la esperanza, perderme a mí mismo. Me veo ante un espejo y no sé quién soy. O como esta chica me decía el otro día, ¿y qué haces tú para querer vivir? Ay, durísimo lo que tenemos. Entonces tenemos que mirar esto, a la pérdida. Y la forma de mirar, verán que hay herramientas de toda la vida que las hemos ido perdiendo. Hay lo que le llaman algunos las competencias blandas, que son las más sólidas en estos escenarios. La mirada, la escucha. Y a veces utilizamos la palabra escucha y la vaciamos de contenido. Sí, yo escucho a mis niños,
pero a veces, si tú no revisas previamente los miedos tuyos, tus prejuicios, resulta que cuando ese chico te dice a ti que no quiere vivir, tú te asustas. Si tú previamente no has hecho un ejercicio de revisión de tus demonios, lo que yo llevo, que habita en mí en relación a esta temática. No es fácil, de verdad que no es nada romántico relacionarse con el dolor, con el sufrimiento, con la muerte, con chicos que lo han perdido. Ayer estaba también en Fuerteventura y había un chico que él iba dosificando la información. La madre había muerto, yo sabía que la madre había muerto. Y iba hablando de cómo se sentía él. Ya al ratito ya decía, no solamente que mi madre ha muerto, mi madre murió de una sobredosis. Mi padre está en la cárcel. Y ya cuando veía que no lo juzgaba, me decía, y te voy a contar algo más, me decía. Y mi padre le pegaba a mi madre. Entonces, fíjense qué situaciones, cómo puede estar un niño en un aula sin ser escuchado en ese tipo de heridas. Tenemos que desarrollar ante la pérdida una de las herramientas fundamentales con el profesorado, y estamos animando a los centros del profesorado para que el año que viene pongan desde talleres de escuchar, talleres de conversar, que a veces la comunicación se confunde con el debate de toda la vida, los debates. No, es que esto es conversar, necesito un ratito para compartir con mi tutor, con mi tutora, con mis compañeros, cómo me siento. Si no hacemos esto, podemos estar haciendo que los niños sepan la fórmula del agua o situar el planeta Neptuno en la galaxia y no saben situar su tristeza o el vacío existencial que están teniendo. Adelante, compañera, gracias. Y esto es el tendedero que tenemos en las escuelas. Este es un tendedero, que es un tendedero invisible. Pero si nosotros desarrollamos nuestra competencia, esa mirada estratégica, probablemente ustedes como inspectores e inspectoras, cuando entran en un centro educativo, verán a esta tendencia. De todo esto se siente. No es excepcional. De verdad que si algo hemos visto desde la pandemia para acá, son un malestar que se está traduciendo de muchas cosas. Cuando la vemos, la más espectacular es un intento de suicidio, pero las autorizaciones sorprenden a veces al propio tutor cuando hacen una tarea de escucha y el chico se siente en un territorio de confianza. Él te hace así y se abre la mano y te muestra lo que está haciendo. Entonces hay que mirar esto cara a cara. ¿Qué significa esto también? Va a significar lo que antes comentaban. Necesitamos formación, pero aparte de formación, sensibilización, para descubrir a veces que hay una necesidad que no estaba viendo. Antes Esther hablaba del despertar. Estos son experiencias de despertar. La muerte es una experiencia de despertar. Tomo conciencia de que lo que yo antes, mi escala de valores, mi sistema de valores, está totalmente cambiado. Y me doy cuenta, por eso hablan de la muerte como una maestra oculta. La muerte es una maestra que va con nosotros, no nos espera al final del camino, va con nosotros. Si nosotros tenemos la sensibilidad, vamos escuchando esas lecciones. Y una de ellas, que nos enseña lo que verdaderamente importa. En el escenario del volcán, cuando estaban los centros, algunas veces haciendo el recreo y el volcán con 5 bocas abiertas, el colegio temblaba, lo que verdaderamente importaba ahí no eran los contenidos, lo que verdaderamente importaba era nosotros, el escucharnos, el cariño, la ternura combativa. Estamos aquí, estamos juntos. Entonces, para ver esto, necesitamos que la sensibilización primero, el revisarme yo, porque la formación puede caer en algo técnico. Yo me formo en educación emocional, me informo en técnicas para una situación de detectar señales en relación al suicidio. Pero si yo, previamente, como persona, no me he hecho una revisión, ¿cómo me siento yo con esto? ¿Cómo me siento yo en relación al tema del suicidio, las autolesiones? Porque esa formación quedaría contaminada. Seguimos adelante, compañeros. Miren, esto se está viendo. Esta es la carretera normalmente que lleva a una situación de querer quitarte la vida. Normalmente comienza con una situación de vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad, esos 1000 primeros días que habla Cyrulnik de cuando eres bebé, marcan. Y hay una base de seguridad que tú puedes tener como bebé, el apego seguro, que te lleva a un estilo de vida seguro.
Y claro, no todos los niños parten de la misma. No todos parten de la misma base de seguridad. Cuando esa vulnerabilidad, que puede ser porque los aportes de tipo biológico, de tipo afectivo, de tipo social, cultural, no me sostienen como persona, se me van instalando otros programas en el camino. Me puede venir la soledad, fíjense, ya hemos pasado de aquí de vulnerabilidad y nos estamos encontrando en muchos colegios e institutos con la soledad galopando al viento. La soledad está ahí. Recuerden lo que ha hecho Reino Unido. Reino Unido es un país que ha visto este problema ya hace tiempo y tiene un ministerio de la soledad. O sea, es un problema gordo que tenemos ahí y hay que mirarlo cara a cara y es un problema que no se resuelve solo diciéndole a los niños y a las niñas actividades de la tarde, actividades escolares, venga, apúntate más profundo. Y luego va brigando la desesperación y cuando se instala la desesperanza ya te viene lo otro. Se lo dejo caer porque es una carretera que se está planteando ya en centros educativos de secundaria y en algunos centros de primaria está bajando la edad. Les recuerdo solamente como dato de los últimos datos de suicidio en España, 2020, lo podemos probar en el Observatorio del Suicidio. Hay 14 menores de 15 años que se han quitado la vida. 7 niños y 7 niñas se quitaron la vida. Hoy cuando ustedes vayan a la cama, en España se han quitado la vida 11 personas. Un problemón que lo dejo caer. Afortunadamente se están moviendo cosas. Seguimos adelante y luego esta realidad que estamos viendo, me llega a la puerta de la comunidad educativa. Y como les decía antes, en ese tipo de escenario que puede ser una guerra, que puede ser un conflicto, que puede ser un atentado terrorista, puede ser cualquier acontecimiento que pueda suponer socavar las bases de seguridad de la comunidad educativa, el centro se puede convertir en una bifurcación. Y ahí es donde los inspectores e inspectoras pueden hacer, igual que los orientadoras o los agentes de apoyo a la escuela, los servicios de apoyo a la escuela. El centro educativo, producto del embate, producto de todo lo que significa el golpe de un acontecimiento traumático, puede optar con una huida, quedarme paralizado en el papel de víctima, puedo huir, es relativo como huyen algunos, o puedo decir, lo echamos en el hombro y lo afrontamos como comunidad educativa y adoptamos medidas, adoptamos acciones que van a permitirte conectar con un nuevo desarrollo. Fíjate, nuevo desarrollo. Después de haber vivido lo que hemos vivido, nunca volvemos al punto de partida. Esto es lo que nos dice la resiliencia. Yo conecto, es decir, me levanto, lleno de heridas, no olvido mis heridas, lleno de cicatrices, pero conecto con un nuevo desarrollo. Como dice Boris Cyrulnik, la herida, lo que yo traigo de atrás, puede explicar cómo me siento ahora, puede explicar mi tristeza, mi ganas de no vivir, pero lo que no me puede quitar la herida es mi futuro, no me cierra el futuro. Y aquí, esto tenemos que tenerlo metido en la bandera el profesorado. Ante este tipo de acontecimientos, la expectativa nuestra a la hora de acercarnos al alumnado, antes Esther hablaba del efecto Pigmalión, pues en una situación de catástrofe es fundamental que los chicos y las chicas vean en mi mirada esperanza. Si no, de verdad que ya estamos inoculando fracaso de manera no verbal. Entonces, esta es una disyuntiva. El camino se bifurca y nosotros podemos potenciar en la memoria neurológica, en la memoria biológica, confianza activa o parálisis. Y podemos convertir las escuelas a veces espero que me vengan ayuda externa, que me vengan ONG, que me vengan gente aquí a hacer talleres y yo me mato, fíjense, voy a utilizar un poco una frase, me mato haciendo fichas de educación emocional. Y cada día venimos y le echamos un montón de fichas a los niños. No sirve para nada. Eso es una huida. Porque a veces tú caes en un activismo sin saber hacia dónde vas. Y para saber a dónde vamos, tenemos que mirar el escenario. Y tengo que mirar las lágrimas. Tengo que mirar lo que me traen, escuchar a lo que me traen para nosotros poder tirar adelante. Si no, vamos a hacer cierres en falso. Cierres en falso. Y los cierres en falso en una escuela son muy peligrosos. Porque los niños y niñas, a la hora de llevar el dolor,
El duelo infantil, por ejemplo, se parece al río Guadiana. Aparece en tramos, se esconde y aparece en otros momentos. Y a veces aparece en forma de síntomas conductuales. Y si yo me voy a ver el síntoma de manera aislada, voy a interpretarlo de manera errónea. Y cuando yo algo, un mal comportamiento, cuya base puede ser un dolor por la muerte de un ser querido, y yo lo ataco desde la disciplina, saquen ustedes la conclusión de lo que podemos generar. Por eso, importante la mirada nuestra, primera, mirada estratégica. Y la educación emocional es una herramienta, ahí voy yo incorporada, pero yo tengo que tener clarito primero, como agente, inspector, inspectora, orientador, orientadora, que habita en mí, para poder articular después el resto de cosas. Seguimos, compañeros, claves para apuntalar. Miren, fíjense, la palabra nuestra fundamental es acompañar, no intervenimos. Y esto es importante también, hagamos una revisión saludable de lo que significa. Un centro, cuando se ve ante situaciones de adversidad como las que vivimos en La Palma, hay un sector, a veces social, de comunicación, hay campañas de infoxicación en las que se vende el trauma. Y hubo un momento en el que estábamos intentando trabajar para levantar la esperanza en los centros, en lo que nos enfrentamos a auténticas campañas de vender que todos los niños y las niñas iban a tener el síndrome de estrés postraumático, y que reclamaban que los psicólogos clínicos estuvieran metidos en el ámbito educativo. Entonces era un disparate. Lo que demuestra la investigación clínica en situaciones de adversidad, en situaciones de catástrofe, es que toda la sintomatología que presentan los niños y las niñas es normal en un escenario anormal, y que cuando la escuela, das tiempo a la escuela para que haga su magia, el que ellos jueguen entre ellos, el que experimenten la ternura, el que experimenten otra vez la estructura que me da la escuela, eso se va yendo. Por supuesto, pueden quedar algunos niños, algunas niñas, que van a necesitar un apoyo especializado que hay que derivar. Pero tenemos que huir, y esto es importante, estamos en el ámbito educativo y no podemos convertir el ámbito educativo en un ámbito de intervención terapéutica, clínica. Nosotros aquí, en este tipo, y cuando vemos que en la carretera detectamos que hay chicos que pueden tener síntomas que se escapan, hay que derivar. Nosotros decíamos, muy bien, los psicólogos clínicos y todo esto, pero para fortalecer los dispositivos de salud comunitaria, que cuando la escuela deja que la escuela haga su papel, y la autoridad es el tutor, la tutora. Y ha habido también otro error, a veces, que también tenemos que revisar críticamente, que es que cuando nos sentimos vulnerables, abrimos la puerta de la escuela a todo el mundo. Y no todas las ONG, también soy crítico con esto, son válidas. Y los chicos y las chicas necesitan en ese encuentro es el apoyo de mi referente afectivo. Y tenemos que cuidar muchísimo el ámbito educativo. Seguimos adelante. Miren, esta es, la compartimos hace poquito en el encuentro. La respuesta educativa, cuando teníamos el volcán, había otro tipo de respuesta. Estaba una respuesta de las emergencias, servicios de emergencia, estaba la UME, estaban los militares, estaba el ámbito sanitario. Pero nosotros tenemos que recordar que la respuesta nuestra tiene una singularidad, una respuesta que ayuda a complementar la otra. Y fíjense de qué está hecho, para que ese pino, el pino canario que rebrota después de haber sido quemado, salga adelante esa respuesta educativa. Fíjense de los ingredientes. Esos ingredientes se han visto en otros escenarios vulnerables. Fíjense, fuerza colegiada. No me vale con que yo sea un profesor maravilloso, que llevo la asignatura de democracia, y yo soy, bueno, mi asignatura y con mi clase maravilloso, cuando el resto del centro está deslavazado. No hay coherencia, tenemos que ir juntos. Es fuerza colegiada para poder transitar por escenarios de vulnerabilidad. Mirada de esperanza. No pueden ver los niños si no apártate. Recuerden a Paulo Freire, un educador o una educadora en situaciones de adversidad tiene que ser una mirada de optimismo, que no es ilusoria,
optimismo en acción, un optimismo que yo creo en tu futuro y tienen que ver en nosotros, y los chicos y las chicas lo detectan. Luego, nada más que comentar todas las dimensiones de la vida del centro, atención integral, pero miren, la tierra es en nosotros sentimiento basal de comunidad. Acuérdense, el impacto traumático golpea, te quita el sentido de seguridad, el sentido de pertenencia, y el suelo para que crezca la esperanza por los niños y las niñas es saber que mi escuela me da ese sentimiento. Recuerden, y siempre lo nombramos, en situaciones, por ejemplo, piensen ustedes ahora los campamentos de refugiados en Líbano, en el Valle de la Beca, cuando han venido población siria desplazada, yendo de la guerra, cuando la población está asegurada en la parte física, en la parte de alimentación, de seguridad, de los primeros recursos que activan es la escuela. Una escuela hecha de lona, hecha de plástico, porque es lo que les recuerda a los niños y a las niñas que el mundo no se ha desmoronado. Por tanto, esta respuesta educativa, y miren, y hablo de respuesta educativa que tiene que ir pareja a la respuesta de los servicios de emergencia, pero sabiendo que la gente, la autoridad, son los educadores y las educadoras. Es igual que, les pongo otro dato de un ejemplo que hemos vivido hace poquito en un centro, una situación de abuso sexual por parte de un miembro del equipo. Pues bien, el centro, ante ese tipo de volcán, queda todo el mundo golpeado, queda paralizado. Y cuando tú te sientes, cuando estábamos sentados con el orientador, qué dolor, de verdad, qué pena, además un centro de una zona durísima, y te sentabas, buscaban y querían buscar la seguridad. Y la forma, cuando ellos van hablando, van escuchándose, descubrieron lo siguiente, dice, espérate, tenemos ahí, ante este tipo de realidad, hay una respuesta de tipo jurídico, una respuesta de tipo legal, una de tipo psicológico, terapéutico. Son respuestas que estaban activas, ahí no vamos ahí. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Cuando nosotros somos capaces de discernir y delimitar el campo, podemos encontrar elementos para activar a la comunidad educativa. ¿Y saben lo que hicieron ellos? Dijeron, aquí esto ha sido una anécdota. Lo que tenemos aquí es una anécdota que nos ha paralizado. Pero aquí hay matolores, en el barrio nuestro hay matolores, situaciones. Entonces han decidido hacer un proyecto que le llaman Nuestro Centro de Palabras. Y van a trabajar con cuentos, realidades múltiples. Y van a invitar al relato a que los chicos cuenten, a que los chicos, a las familias que también participen y quieren vestir el centro de palabras. La palabra que es la materia prima que tenemos en las escuelas. Y es poderoso, sabiendo que después hay una realidad que está interviniéndose por parte de otros agentes. Seguimos adelante. Y nada, miren, lo de los tutores. Ahora aterrizando, ustedes que van normalmente a visitar los centros y se pueden ver con los equipos docentes, a veces el equipo docente puede estar paralizado en el miedo, en la inseguridad, en el no saber cómo. Y cuando encuentra a alguien, una persona, un inspector o una inspectora, que es capaz de hacerle ver en ese momento que ante este escenario ustedes son claves y le devuelves a ellos, pero mira, todo lo que tenemos aquí, toda la capacidad, todas las competencias, todas las herramientas que tenemos, ellos se activan. Y la función principal es actuar como tutores, tutoras de resiliencia. Pero si yo, como tutor, tutora de resiliencia, estoy paralizado por el miedo, por los tabúes, por eso, volvemos otra vez a la necesidad de la sensibilización, de la formación. Este escenario que estamos viviendo, pandemia, COVID, escenario bélico, niños de Ucrania que nos están llegando, pero hablamos de los niños de Ucrania, pero aquí en Canarias ya saben ustedes que los que somos del lado oriental tenemos pateras y que nos llegan desde hace muchísimos años de toda la África occidental y se sientan en nuestras escuelas. Entonces, ¿qué nos está enseñando todo esto? Nos está enseñando que el profesora, el rol nuestro, la realidad está rompiendo las posturas, la identidad nuestra, docente, está rota. Ya tú no puedes envolver la realidad
con los conocimientos, con las competencias que tú trajiste de la universidad. Por eso nos están invitando a que el profesorado en este tipo de situaciones tienes que ser educador siendo, no transmitiendo lo que tú traes de fábrica. Ya eso no te vale. Las respuestas instrumentales que antes utilizabas para dar respuesta a la realidad ya no valen. Ya no valen. Tú te estás encontrando con chicos que te dicen que no quieren vivir, te lo dicen en la cara. ¿Y qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Necesito incorporar entre esas cosas lo que decía Esther hoy, planteamientos de la educación emocional y también revisar a mí mismo, insisto con esto, con el tema de los mitos, con el tema de los prejuicios que dañan muchísimo. Seguimos adelante y nada, miren, esto es importante lo de, son verbos de acción. No sé si le suena a Miguel Ángel Santos Guerra, no sé si hay compañeros de Andalucía, maravilloso pedagogo. Él habla de esa escuela que aprende, él habla de verbos de acción y necesitamos en momentos como los que estamos viviendo reflexionar, discernir para evitar esos falsos cierres. Y a veces, acuérdense, disfrazamos cuando no hay una reflexión auténtica y la humildad de partida auténtica. Yo hago la huida cayendo en el activismo, acuérdense del activismo, ese que centros que para yo dar respuesta a la realidad nos metemos con 10 proyectos y 10 proyectos, estamos metidos en salud, estamos metidos en igualdad, estamos metidos en un montón de cosas. Vale, analiza, ¿dónde te lleva eso? Te lleva a la dispersión de recursos humanos, porque a cada uno de esos coordinadores habrá que darle una franja horaria. ¿Qué tiempo puedes tener para reflexionar como comunidad en un momento como el que estamos viviendo? Entonces son huidas en plan no reflexionado que llevan a falsos cierres. Seguimos adelante. Miren, esto también coincide también con lo que decía hoy. Esto está en nosotros. Ojos, manos, orejas, lengua. Tenemos que movilizarlas. Y no sabemos. El problema es, pensamos, sí, hombre, yo hablo con los niños y hay que ir más allá. Y la mirada, la presencia, cuerpo, comunicación, escucha, miren, en esta pirámide hay buena parte de la materia prima que nos puede ayudar en escenarios de vulnerabilidad. Mi presencia, miren, a veces ante el dolor. No tengo palabras. Yo no tengo palabras para estar. Yo ante un chico que te dice, y de esta semana, que mi madre se está muriendo, que tiene que estar cáncer avanzado, mi madre se está muriendo. Ahí tú no puedes utilizar ninguna frase hecha, ninguna palabra, porque sería casi faltar al respeto. Pero tu presencia, como decía Esther, yo con mi mirada lo acaricio y estoy con él y le transmito muchas cosas desde mi silencio y a lo mejor con el cuerpo y le doy un abrazo y le doy un contacto. Todo este tipo de cosas son fundamentales y las olvidamos. Desgraciadamente el golpe de la erupción volcánica o el golpe de una noticia de un accidente traumático que nos llega, nos quita la lógica, nos quita la mirada y nos convierte en eso, en un escenario de huida. Dijimos, compañeros, y vuelvo aquí. Esto de verdad, quédense con esta imagen, compañeros. No podemos ir solo desde la emoción. La emoción tiene que ir acompañada, la cognición con la emoción tienen que ir parejas y necesitamos la metacognición que hemos aprendido, crear espacios con los chicos y con las chicas. ¿Cómo me he sentido? ¿Qué he aprendido de mí? ¿Qué he aprendido de mis compañeros? ¿Qué hemos aprendido como escuela? Y lo mismo que digo con los niños, lo digo como equipo docente, que hemos aprendido como claustro, que hemos aprendido como comunidad educativa. Tenemos que generar, y esto tiene que ser con vistas al año que viene. Estamos saliendo, y por eso ahora este momento de detención en el camino nos tiene que decir, no vamos a olvidar, vamos a ver qué aprovechamos. Seguimos adelante. Miren, el envoltorio sensorial se ha roto. Acuérdense el envoltorio sensorial de los niños, por ejemplo, en La Palma, perdieron su casa. Se han dado casos de situaciones de 4 unidades familiares viviendo en un local con un baño y sin separación del espacio. Entonces, todo ese envoltorio sensorial que antes yo llego y mi madre, mi padre me abrazaba, teníamos nuestro espacio, todo eso ha cambiado. Y ese envoltorio sensorial a la escuela
le corresponde devolver parte de él. Y tenemos que ser conscientes, porque como yo vengo con esto roto, una función básica de la escuela es devolver el sentimiento de seguridad que está roto. Quédense con esto, esta imagen que puede ser alguien que no viene de África, que no viene de Ucrania, que no viene de cualquier sitio, pero que lleva su casa en una maleta o una mochila. Lo que significa, estas realidades las estamos teniendo ya. Yo sé que también en otras comunidades de España están llegando chicos y chicas, pero ya estamos llegando aquí y nos estamos obligando en algunos centros a trabajar el duelo de la migración. ¿Saben ustedes cómo oído hablar de los 7 duelos de la migración? O el síndrome de Ulises. Son conceptos que están ahí y que cuando un niño ucraniano, un niño de África, una chica conocida hace poco, de Costa de Marfil, llegó a una patera con todo lo que se pueden imaginar que sufrió la niña en esa patera, no tiene a nadie. Ahí hay un duelo, pero muchísimos duelos en esa persona, y además forzados y con cicatrices, que como tú no te acerques como tutor, como tutora, maestro, maestra, a escuchar, se te puede convertir en heridas traumáticas en esa chica. Por tanto, lanzo también esto, envoltorio sensorial se ha roto. Adelante, compañera, y miren, y esto, miren, fíjense el edificio colapsado, fíjense lo que se ha roto. Hay una perspectiva sociológica del duelo de Janos Bullman que dice lo siguiente: cuando un acontecimiento traumático te golpea, uno de ellos, la muerte de un ser querido, me golpea, se me muere un hijo, se suicida un hijo, un accidente, un volcán, me quita todo. Hay varias cosas que se te vienen abajo. El edificio tuyo interior colapsa. El mundo es un lugar benevolente. El mundo es un lugar predecible, ordenado. La vida tiene una finalidad y un propósito, tiene sentido. Y las personas somos valiosas. Todo eso se te viene abajo. El volcán me quitó la seguridad. Mi sistema de causalidades superficiales de que yo vivo de esta manera, hago esto y voy a obtener tal resultado, como decía antes, la teoría del caos se me ha roto. Y nuestro papel en la escuela, fortalecer, ayudar a levantar un edificio que va a ser distinto. Y podemos hacerlo de muchas maneras en la escuela. ¿Seguimos? Nada, miren, a nivel, esto también, como estamos haciendo lectura, no sé si me estoy pasando de tiempo, si me avisan, 5 minutos, perfecto, ya estaba bien para saber, no cansar. Miren, esto que ven ahí es a mano. Por ejemplo, hablamos de prevención de suicidio, hablamos de prevención de autolesiones, hablamos de prevención de múltiples heridas de las que estamos viendo ustedes como inspectores e inspectoras que les llegan. Una de las estrategias importantes es que el centro se dote de un buen proyecto integral de trabajar la promoción de la salud, algo tan básico, para trabajar la promoción de la salud integral. ¿Qué significa eso? Pues vamos a contemplar la cuestión de las emociones, la cuestión de los cuidados físicos. Cuando nosotros nos dotamos de un proyecto, un solo proyecto, fíjense, esto incide en la convivencia, incide en la prevención. Sin nombrar la palabra suicidio y sin nombrar la palabra autolesión, incide en múltiples aspectos. Cuando creamos un entorno que invita a estilos de vida saludables. Es una estrategia, recuerden, de Europa, a nivel de prevención del suicidio, cuando han estado investigando planteamientos globales, han visto que puedes utilizar determinadas estrategias para trabajar específicamente el suicidio, con determinado público. Pero si quieres tener éxito, normalmente hay que ir a planteamientos globales. Fortalece un centro como centro promotor de la salud, con todo lo que significa la salud, atención a todas las dimensiones de la persona, y luego no quedarnos en la teoría. Ese proyecto tenemos que después fortalecerlo con esa formación del profesorado, herramientas para que tú sepas sentarte ante el dolor, para que tú sepas sentarte ante lo que emerge en el aula. Seguimos adelante, ya estamos por pie. Solo se nos nombra por arriba. Estos son ingredientes para crear resiliencia. Y hay unos que es para mitigar el riesgo y hay otros para construir. Y verán que son herramientas que están ya en los centros.
pero que el golpe traumático nos hace olvidar esto, el afecto. Acuérdense, el botón que pone en marcha la resiliencia, que pone en marcha el deseo de vivir, el deseo de conectar con una nueva vida, comienza con el afecto. Cuando yo conecto con alguien que cree en mí, tú eres importante, yo te quiero, no estás solo. Miren, les puede parecer como frases superficiales, no estás solo, yo te quiero, eres importante para mí. Les puedo decir que son de las más eficaces que yo, cuando me voy moviendo por los colegios y los institutos, les llega a los chiquillos. Yo no te, a ti, campeón, en esta semana, lo he repetido muchísimas veces, yo no te conocí a ti, campeón. Te agradezco que tú me hayas abierto el corazón tuyo. Tú eres parte mía ahora. Tú eres importante para mí. ¿Sabes? Que sepas que aquí... Entonces, qué importante sería que nuestros niños, nuestras niñas, el tutor, la tutora tuviera esos momentos de conversación para trasladarle ese afecto. Seguimos adelante, estamos. Miren, y esto es fundamental, compañeros. Este es el triángulo de lo que es el triángulo mágico para nosotros enfrentarnos a situaciones de vacío existencial, de desesperanza. Yo tengo que generar sentido, tenemos que generar acciones en las escuelas, en los institutos, que ayuden a crear sentido en tu vida. Y el sentido no te lo puedo dar yo, lo tienes que descubrir tú. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que los chicos y chicas están condicionados por redes sociales, están condicionados por otro tipo de discursos que llevan a que lleguen a ellos de una manera más natural y más atractiva. Entonces, muchos de ellos están ante el espejo sin saber por qué viven. Y recuerda la frase que yo les dije antes: ¿qué haces tú para querer vivir? Que te dice una niña de 14 años. Esperanza y vínculo. El vínculo es clave. Y corremos un peligro, y este es un peligro que hemos corrido aquí en La Palma. Cuando empezamos después del volcán, era la ganas de recuperar, o cuando vivimos después de la cuarentena, del confinamiento, era como ganas de conseguir otra vez contenidos que habíamos perdido por el camino, y nos olvidábamos que ningún contenido va a poder afianzarse en la cabecita de un niño si antes yo no encuentro el vínculo con mi espacio y vínculo conmigo mismo. Acuérdense que el golpe te lleva a desvincularte de ti mismo. Seguimos adelante, y estos son acciones. Yo voy a ir un poquito rápido. Estos son acciones claves, que tienen que respirar nuestros niños y niñas en distintos tipos de actividad. Y aquí entra la magia del profesorado, de los maestros y maestras que de verdad hicieron, en La Palma hicieron un trabajo maravilloso para sostener el alma de la familia. Siempre recordaré aquella frase que decía una madre, que le decía a una maestra, decía: tengo ganas que mi niño vaya a la escuela para poder llorar. Estaban con lo que llevábamos acumulado de la cuarentena, de todo aquello, pero querían llorar, pero como el niño en la casa, y querían que fueran a la escuela. Necesitamos movilizar eso. Sigue adelante, compañera, con el tema de las escuelas. Esto, recuerden, no sé si conocerán la regla 73855. Y en momentos en los que la sensibilidad está a flor de piel, nuestros niños y niñas, el mensaje emocional lo captan antes que otros. El 7 significa, eso es en un mensaje, en una situación comunicacional. El 7 es la parte racional, la parte del contenido de las palabras que él capta. Pero el 38 tiene que ver con la cuestión de tu tono de voz, de la prosodia, de cómo te diriges a la clase. Y el 5-5 tiene que ver con mi presencia, mi movimiento en el aula, el cómo me acerco, el cómo me siento, si me protejo detrás de una mesa. Hay un montón de cosas que captan. La comunicación tenemos que... Este es otro reto para el año que viene. Saber escuchar. Y luego, cómo me posiciono, cómo es mi presencia en el aula. A veces no hay una reflexión sobre esto. ¿Cómo es mi presencia ante el dolor y ante el sufrimiento? Esto es un reto enorme que tenemos ahí. Ya estamos terminando. Y miren, y nada, lo de la ternura, la cuestión de la ternura compartida, cuando decimos ternura, yo quiero huir de los niños. Vamos a utilizar el plan. No se trata de sensiblería, no es sensiblería. Es que la realidad nos ha mandado al piso. Y yo necesito ternura, y necesito la caricia, y necesito estas palabras, porque venimos congelados
el mundo me ha cambiado y mi interior ha cambiado y yo no sé quién soy. Y necesito una mano que me ayude a levantarme. Entonces, no nos cansaremos de reivindicar la parte esta. Adelante, compañera. La escucha, no me voy a detener aquí, pero miren, quédense en el tema de la escucha, lo que hablábamos antes. Si yo no puedo escuchar, si yo previamente, si yo voy cargado, y a veces tenemos un sector, a veces en el profesorado, por defecto ya, por propia cultura, estamos acostumbrados más a hablar que a escuchar. Y entonces, cuando escuchamos a un alumno, automáticamente ya estamos pensando en la respuesta que le vamos a dar. No. Pon en paréntesis lo que tú, si no, no es escucha activa. Los egos, hay que dejarlos también. Entonces, es todo un mundo. También lo lanzo como un reto que tenemos que trabajar y animar a los claustros a trabajar la temática esta. Adelante, compañeros. Estamos terminando. Lo del envoltorio que tutoriza. Nuestros niños tienen que estar oyendo la palabra esperanza de que lo vamos a conseguir. Creo en ti. Qué importante eres, campeón. Tú no eres las notas. Tú no eres las notas. Miren, esto lo estamos encontrando muchísimo. En esta semana un montón de chicos y chicas que cuando se desnudaban su interior y ellos querían, y ahora tú dónde estás en este momento del camino, que te queda nada para las vacaciones de verano, se sentían fracasados por la parte académica y no sabían salir de ahí, no sabían salir de ahí, se sentían hundidos, la parte académica los estaba paralizando y esto es también otra advertencia de ir con ellos y lo hablábamos con algunos tutores, ir más allá de lo académico en este momento y después ya nos vamos a detener con ellos. A ver, un plan de qué podemos hacer para organizar, pero tienen que estar oyendo esto. Este es el envoltorio de palabras que hay. Y seguimos, compañeros, ya estamos terminando. Miren, poner palabras. Si no pongo palabras, y lo que hago es, llegan los chicos y no les doy oportunidad para hablar. Recuerden ahora un señor que le mataron a toda su familia y estuvo durante muchos años siendo un espantapájaro con corazón de madera. No me dieron la oportunidad, me quedé solito con 6 años. Mataron a mi familia en un campo de concentración. Acaba la guerra y resulta que el entorno adulto me dice que tienes que olvidar. O se reían de mí. Se reían de mí porque decían que eso era imposible, que lo hubiera vivido un niño. Entonces, nosotros en las escuelas, cuando hay situaciones, es igual que cuando hay un suicidio, compañeros y compañeras. Cuando hay un suicidio, hay una intervención que es la posvención, que significa dar la palabra, significa una sesión con los chicos y chicas para hablar sobre cómo nos sentimos, qué estamos sintiendo. Si no abrimos ese espacio, estamos haciendo un cierre muy peligroso. No sabemos qué se ha activado en esa aula a raíz del suicidio de un compañero. Seguimos, compañeros, nada. Lo de la palabra no me voy a detener aquí. Seguimos adelante, que es lo mismo. Esta es una si no conocen el libro de autobiografía de un espantapájaro, es maravilloso. Y nos da una mirada sensible sobre lo que significa una víctima por trauma. Y habla de la importancia de la palabra. Boris Cyrulnik habla 2 golpes, acuérdense de los 2 golpes para que haya un trauma. El primer golpe te lo da la realidad. Te lo da la realidad. Yo perdí mi casa. O mi madre se suicidó. Vamos a ponernos ahí. Ese es el primer golpe. Un desgarro de la realidad. Pero cuando yo vengo con mi dolor al aula y lo que recibo en el aula es silencio y no detecto ni siquiera que el maestro me pregunta cómo estoy, el entorno que me encuentro en el aula va a hacer que lo que era un desgarro se convierte en un trauma. Por eso hacen falta 2 golpes. ¿Y qué hemos intentado en La Palma? Evitar el segundo golpe. A nivel preventivo, evitar, activando todo lo que estamos diciendo de escucha, evitar heridas que se podrían cronificar. Y estamos terminando, ¿no? El contacto, esto es una frase de Nietzsche que me gusta mucho, porque cuando estamos a diario en contacto con el dolor, con el sufrimiento, tú vas mirando como un abismo, el sufrimiento te está mirando a ti también. Y si no me cuido, y tengo que cuidarme. Y compañeros y compañeras, saben ustedes que tenemos un sector del profesorado también afectado, muy afectado a nivel de salud mental, lo podrán ver. Por tanto, lo del tema lo del cuidado también va dirigido. Y lo comentamos cuando trabajamos con los claustros, lo comentamos, que es importante que ustedes destinen espacios de reflexión
para hablar entre ustedes. Pero si están en 10 proyectos externos, ese tiempo no lo van a tener. Por tanto, el autocuidado. Seguimos, ya estoy terminando con ello. El proyecto educativo, ustedes que van a animar, que son inspectores e inspectoras, qué oportunidad. Pero en toda Canarias, necesitamos que en el último claustro ustedes revisen para el año que viene, o en el primer claustro, el proyecto educativo del año que viene. La realidad ha cambiado, no me vale que tú me pongas en la fundamentación del proyecto, en la introducción, aquellos valores por los que... No, ha cambiado la realidad, revísala e incorpora, si no vamos a perder oportunidades. Y quería terminar con un poema de... Sí, adelante, compañera. Con un poema que este señor lo escribió en la época, era Paolo Giordano, es periodista. Y me gustó porque tiene que ver con este mensaje de no perder de vista lo que estamos viviendo. Dice, no tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? De todo lo que el contagio puede cambiar. De descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes, de que todo se derrumbe, pero también de lo contrario, de que el miedo pase en vano, sin dejar ningún cambio tras de sí. Sería trágico que después de todo lo que hemos vivido, la guerra civil que le ha tocado a nuestra gente joven, esto se va a estudiar en libros de sociología y de historia, que nosotros en la enseñanza pública, en las escuelas, no incorporemos lo que hemos aprendido. Entonces es un reto bonito que tenemos, no solamente incorporar bien en los planteamientos de la educación emocional, fabuloso todo eso, pero también incorpora una mirada, un metaanálisis, una metaconvicción de lo que hemos vivido. Y lo que hemos vivido, lo que has descubierto de ti y como comunidad educativa, vamos a incorporarlo. Esto tiene que ser patrimonio de toda la comunidad educativa. Compañeros, ya con esto ya les pido disculpas que me he pasado de tiempo. Pues nada, mucho ánimo con todo lo que les queda de tareas. Pues nada, gracias. ¿Alguna pregunta? Calixto, muchas felicidades antes de hacerte la pregunta por el entusiasmo que has puesto en tu disposición y por la convicción que trasluce, convicción que seguro viene del éxito que probablemente tú has tenido en la puesta en práctica de alguna de las tareas que propone. Decías antes que el envoltorio sensorial se ha roto y que es la escuela la llamada a restaurarlo. También has dicho que en La Palma no querían, a ver qué fue lo que dijiste, en La Palma hemos intentado evitar el segundo golpe. En La Palma se ha dado una circunstancia que es que el miedo, el daño, lo han sufrido tanto los alumnos como las familias como los profesores, toda la sociedad. Con lo cual es razonable que toda la sociedad esté implicada en evitar que esa herida siga profundizando. Pero antes de la pandemia teníamos como unos 33.000 profesores en Canarias. Y mi pregunta es, eso es una gran máquina diésel. Y no sé si hay algo más lento que el diésel, pero poner en marcha esa máquina de la escuela con 30 y tantos mil profesores para intentar restañar eso que tú propones, digo, con tanto entusiasmo y convicción, por lo que yo te felicito porque has intentado bajar de la teoría a la práctica y estoy seguro que lo has realizado, es muy difícil. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? No sé si tienes respuesta para esas cosas. Gracias. Escenario el 19 de septiembre y nos vimos que aquello iba en aumento y vimos que los centros educativos iban en aumento cada vez más y se llevaba a escuelas y todo eso, nos vimos con la gran... hoy estuvo la consejera cuando tuvimos las primeras reuniones, decíamos,
esto se nos está yendo de las manos. Esta fue una realidad que decíamos no había por dónde cogerla, era tan difícil porque estaba golpeando todo, era un escenario que nos superaba. Y fue cuando nosotros vimos que la manera de activar de una manera estratégica para poder llegar mínimamente a activar esa maquinaria diésel que comentas, compañeros, que se nos estaba parando la máquina, y además parando la máquina y con un montón de gente mirando a ver si me llega la respuesta de fuera. ¿Qué intentamos hacer nosotros? Vimos que elementos fundamentales para esto eran agentes como los equipos de orientación, fueron los primeros que nos sentamos con ellos, equipos de orientación, equipos directivos, porque teníamos que inocular la estrategia global. Somos aquí, damos las claves, pero les digo, no fue fácil y no fue libre de obstáculos, porque el miedo también estaban muchos compañeros y compañeras. Por ejemplo, en los equipos de orientación habían algunos compañeros que estaban muy afectados, entonces pedían automáticamente que le vinieran los psicólogos clínicos. Afortunadamente tuvimos un sector grande de orientadores, orientadoras que cogieron y activaron. Veíamos la importancia de actuar en cascada. Con los equipos directivos, fíjate también, algunos vimos que cuando estábamos parados, recuerden que estábamos no solamente con la pandemia, sino con el volcán, no podíamos ir a las escuelas. Y sabíamos que los chiquillos estaban en casa preocupados, las madres preocupadas. ¿Qué hicieron en el Valle de Aridane? Que de verdad que es para hacer, bueno, ya les han reconocido el trabajo, también con el premio Viera y Clavijo a los centros del Valle de Aridane por esa labor. Lo que hicieron fue, fíjense, cómo empezaron a activar desde pequeños pasos, llamadas de teléfono. En algunos centros se reunió equipo directivo con todo el equipo docente y dijeron, como estamos viviendo este escenario, vamos a activar. ¿Y qué hicieron? La escucha. Llamaron a cada tutoría, una tarea preciosa. Grabaron cositas y le preguntaban, ¿cómo están? ¿Cómo están los chicos? Aquí estamos. Ese fue un primer contacto. Y fue todo una labor en cascada. Era dificilísimo. Por supuesto que hay una parte de la realidad que quedó rota, que está ahí. Pero la gente fue comprendiendo poco a poco la importancia que era. Es que teníamos que transmitir la idea de que tú eres el principal recurso. Porque el golpe traumático del volcán les hizo perder, provocó una distorsión en la que pensaba que los recursos eran los que me iban a mandar desde fuera. Y le decíamos, no, en el ámbito educativo, en el escenario nuestro, el principal recurso lo tenemos ya nosotros, vamos a fortalecernos. Y poquito a poco fueron haciendo. Esa fue la estrategia que utilizamos. Nosotros creamos aquí, para poner más en marcha, un gabinete de crisis. Y ahí estuvo MEAE, el área de necesidades educativas, con los orientadores. Estuvo el área de salud, el área a la que yo pertenezco, estuvo el centro del profesorado. Y desde ahí la consejera confió en nosotros y el director de la oficina insular, Alberto Tain, y desde ahí empezamos a hacer, y tuvimos muchas dificultades, muchas dificultades, no fue nada fácil, porque entre las dificultades estaban campañas de infoxicación, ¿vale? de generar inseguridad en lo que tú estabas haciendo, en lo que estábamos haciendo como equipo. Y después había gente que adoptó, siempre pasa, en perfiles tan amplios, el rol de víctima. Es decir, yo prefiero más que me vengan a ayudar. Otros, en cambio, el Eusebio Barreto, que mañana lo van a tener aquí, experiencia maravillosa. El Eusebio Barreto dijo, no, aquí nos levantamos. Yo me levanto lleno de sangre, de arañazos, y nos levantamos. Y fueron capaces de hacer todo una transición maravillosa. No sé si te contesto, compañero, pero fue una así más o menos. Es que es complicado, pero teníamos que lo que decíamos era, no podemos afrontar todo a la vez y tenemos que recurrir estratégicamente a movilizar las tuerquitas que tenemos aquí en el país. Y poquito a poco se han ido, después se han ido inoculando y se han ido implementando más recursos. Y todavía no está cerrado, Acuérdense que también lo sabemos, todavía tenemos volcanes que están subterráneos ahí y que habrá que escuchar. Mucho dolor no he escuchado
Ahí recuerden el cementerio que tenemos ahí de las Manchas, en La Palma, que eso es como un símbolo de que hay cadáveres que han estado ahora envueltos por la lava. No sé si han oído, personas que tú tienes a tu familiar allí, se lo ha llevado la lava. Entonces es un símbolo de que el dolor está todavía. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Estar alerta. Tenemos que sensibilizarnos, tenemos que incorporar todas estas herramientas para activar. Y lo más bonito de todo es que aquí, utilizando la metáfora de Miguel Ángel Santos Guerra, la escuela es maravillosa. Tenemos un potencial enorme, un potencial real para levantar a los chicos y las chicas. Recuerden que cuando los niños vinieron a la escuela, después de estar confinados y de estar metidos por lo del volcán en casa, todavía el volcán con 4 bocas abiertas, los niños regresaron a las escuelas, la presencialidad, y ese día apagaron el volcán. Ese día la alegría de ellos, el volcán estaba echando, rugiendo y todo aquello, pero la alegría de los niños fue maravillosa. Y creo que eso fue una cosa que tenemos que apostar por ahí. No sé si hay alguna pregunta o alguna... Hemos tocado muchas cosas por encima, muchas cosas aquí, pero son realidades que están ahora mismo galopando por las escuelas. Ya está ya la gente ya a comer.